¿Por qué me enviaste esto? No sé de qué estás hablando. ¿A quién le estás enviando esa foto? La voz vino de detrás de mí, baja, peligrosa y posesiva. Me giré, todavía sosteniendo mi teléfono. Dante Greco, mi jefe, que también era un jefe de la mafia, estaba dentro del probador conmigo. Sus ojos oscuros estaban fijos en la pantalla de mi teléfono. Su mandíbula estaba apretada. Yo llevaba un vestido rojo moldeado a mi cuerpo. Me veía sexy y él estaba furioso. Eso no es asunto tuyo, dije, tratando de sonar tranquila. Dio un paso y se acercó más. Todo lo que te concierne es asunto mío, Madison. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba acabada. Bienvenidos a mi biblioteca. Soy Lena, y nuestra historia apenas comienza. Capítulo 1. La mujer que no caerá. No te impresionas fácilmente. La situación era realmente difícil por algo simple. Necesitaba un trabajo y surgió la oportunidad de que me contrataran. Y realmente necesitaba ese trabajo con urgencia. Como no era una cuestión de querer, era pura necesidad, de esa que te hace despertar a las 3 de la mañana mirando al techo y calculando cuánto tiempo puedes sobrevivir antes de que las facturas te traguen viva. Las deudas se acumulaban, el alquiler de mi diminuto apartamento en Brooklyn subía cada año, y la vida adulta me estaba enseñando de la peor manera posible que los sueños no pagan las facturas. Cuando vi el anuncio que buscaba un gerente para un club de élite llamado Velvet Rose, no lo pensé dos veces antes de enviar mi currículum, porque estaba cualificada, tenía una sólida experiencia en gestión y estaba demasiado desesperada para ponerme exigente. Lo que no esperaba era que la entrevista tuviera lugar en una oficina que parecía sacada de una revista de arquitectura de lujo italiana. Todo en tonos de negro y dorado, muebles que probablemente costaban más que mi coche usado. Una vista panorámica de Manhattan que hacía que mi apartamento pareciera una caja de zapatos mohosa. Y sentado detrás de un escritorio absurdamente grande, hojeando mi currículum con dedos largos y elegantes, estaba él. Dante Greco era el tipo de hombre al que miras y sabes de inmediato que significa problemas. Un traje oscuro impecable, hecho a medida para ese cuerpo que probablemente escondía músculos bajo la tela cara. Pelo negro azabache perfectamente peinado hacia atrás. Una mandíbula fuerte que parecía tallada en mármol italiano. Pero fueron sus ojos los que realmente me tomaron por sorpresa. Oscuros como el espresso, intensos de una manera que te hacía sentir que podía leer cada pensamiento que intentabas ocultar. Cuando levantó la vista del papel hacia mí, sentí algo extraño retorcerse en mi estómago. Una mezcla de nerviosismo y algo que me negaba por completo a identificar. Impresionante, dijo. Ahí su voz tenía ese sutil acento italiano que convertía cada palabra en algo peligrosamente seductor. Se reclinó en su silla, estudiándome con una atención que debería haberme hecho sentir incómoda, pero en cambio solo hizo que mi espalda se enderezara en un desafío silencioso. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Podría haber dado una respuesta elaborada sobre crecimiento profesional y oportunidades de carrera, pero al parecer mi cerebro decidió que la honestidad brutal era la mejor estrategia. Porque necesito dinero y soy buena en lo que hago. Sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que transmitía algo parecido a una diversión genuina. Eres directa, me gusta eso. Inclinó la cabeza ligeramente y sentí todo el peso de esa atención centrado en mí. ¿Y ustedes? Pregunté casi con insolencia. El dueño, Dante Greco. Extendió la mano sobre el escritorio y cuando la estreché, el calor de su palma contra la mía fue inesperadamente intenso. Firme y seguro de una manera que era demasiado para un simple saludo profesional. La solté rápidamente. ¿Italiano? Sí. ¿Tienes algún problema con eso? No, solo forcé una sonrisa educada, tratando de ignorar la forma en que todavía sostenía mi mirada. Solo curiosidad. Pareces intenso. Algo cambió en su expresión, se volvió más nítido, más presente. Como si hubiera dicho exactamente lo correcto o completamente lo incorrecto. No tienes ni idea. Debería haber sido una advertencia. Debería haberme levantado, darle las gracias educadamente y salir de esa oficina antes de meterme en algo demasiado complicado. Pero entonces dijo, estás contratada. Con esa voz naturalmente autoritaria
Y todo lo que pude pensar fue que finalmente podría pagar mis facturas a tiempo. No tenía ni idea de en qué me estaba metiendo. Los primeros meses fueron exactamente lo que esperaba, solo que multiplicado por 10. Organicé eventos que movían más dinero en una sola noche de lo que yo ganaba en medio año. Gestioné un equipo de 15 personas que aprendieron rápidamente que no aceptaba trabajos mediocres. Y aumenté las ganancias de Velvet Rose de forma tan impresionante que incluso Dante tuvo que admitir que contratarme había sido su mejor decisión reciente. Trabajé duro, llegaba temprano, me iba tarde e hice todo lo posible por demostrar que merecía cada céntimo de mi generoso salario. Dante, al parecer, como estaba impresionado y atraído, lo que se hizo evidente demasiado rápido. «Te queda bien el negro», comentó una noche, apareciendo a mi lado mientras yo revisaba la lista de inventario del bar principal. Ni siquiera levanté la vista del portapapeles. «Es el uniforme. Todos aquí lo usan. A ti te queda mejor». Suspiré, finalmente mirándolo con la expresión más neutral que pude producir. «Señor Greco, tengo trabajo que hacer». Noté la frustración pasar por sus ojos oscuros antes de ser reemplazada por algo parecido a una determinación obstinada. «Llámame Dante. Prefiero mantener las cosas profesionales». Pasé a su lado sin esperar respuesta, ignorando por completo el calor que sentí cuando mi brazo casi rozó el suyo. «Con permiso». Oí a Marino, el hombre que parecía ser la sombra permanente de Dante, reír suavemente desde algún lugar cercano. «Jefe, te acaba de rechazar». «Me di cuenta», respondió Dante, e incluso sin mirar, pude oír la irritación mezclada con algo peligrosamente cercano al interés en su voz. «Primera vez que te pasa eso». Hubo una pausa demasiado larga. «Sí, y eso te convierte en...». Aceleré el paso antes de oír la respuesta, porque una parte masoquista de mí ya sabía lo que iba a decir. Y definitivamente no necesitaba esa complicación en mi vida ya suficientemente complicada. Ella no lo oyó, pero Dante respondió que eso lo obsesionaba. La situación con otros hombres tratando de coquetear conmigo se convirtió en un patrón irritante. Hombres ricos frecuentaban Velvet Rose pensando que el dinero compraba atención, y yo tenía que repetir versiones educadas de «no estoy interesada» más veces de las que cualquier mujer debería en un entorno profesional. Hasta que una noche, un cliente particularmente insistente decidió que mis negativas eran solo coquetería que debía superar. «Hola, hermosa. ¿Qué tal una copa?». Apareció a mi lado en la barra con una sonrisa confiada y el olor de una colonia demasiado cara. «No, gracias». Continué revisando las botellas premium sin prestarle mucha atención. «Vamos, solo una copa», dijo. «No». Me volví hacia él con mi mejor sonrisa profesional que no llegaba a mis ojos. «Si necesita algo para el evento, puedo llamar a un camarero». Dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio personal de una manera que hizo que todas las alarmas en mi cabeza se dispararan. «No seas difícil». Y dijo. «No». La voz de Dante cortó el aire como un cristal roto, fría y absolutamente mortal. Apareció tan rápido y silencioso que ni siquiera noté su acercamiento. De repente, estaba allí, entre el cliente y yo, y la temperatura a nuestro alrededor pareció bajar unos 10 grados. «¿Tienes algún problema de audición?». El hombre retrocedió de inmediato, su rostro perdiendo todo el color al reconocer quién estaba frente a él. «Lo siento, no sabía que ella era...». El cliente prácticamente tropezó con sus propios pies al huir. Lo vi desaparecer entre la multitud y luego me volví hacia Dante con los brazos cruzados, ignorando la forma en que mi corazón todavía latía rápido por razones que me negaba a analizar. Podría haber manejado eso yo misma. Lo sé. Me miró de esa manera intensa que se estaba volviendo peligrosamente familiar, como si estuviera viendo a través de todas las máscaras profesionales que usaba. Pero quería manejarlo yo. ¿Por qué? Mata porque nadie te molesta. No en mi club. Había una posesividad en su voz que debería haberme irritado, que debería haberme hecho quejarme del comportamiento inapropiado de un jefe. Pero en cambio, solo creó un nudo confuso de emociones que no estaba lista para desenredar. «Este es tu club», repetí, dando un énfasis deliberado a cada palabra. «Pero yo no soy tuya.
Su sonrisa fue lenta, peligrosa, cargada de una promesa que hizo que algo se apretara en mi estómago. Todavía. Nunca. Pasé a su lado, sintiendo el calor que irradiaba su cuerpo, incluso sin que nos tocáramos. Mi piel hormigueaba con la proximidad que no debería afectarme tanto. Con permiso. Logré dar unos 5 pasos antes de oír el comentario de Marino, su voz cargada de una diversión mal disimulada. Te rechaza todo el tiempo y tú solo te interesas más. Deberías haber seguido caminando. Debería haber ignorado por completo la conversación que claramente no era para mis oídos. Pero mis pies se detuvieron solos y me encontré de pie justo a la vuelta de la esquina, fingiendo revisar algo en mi tableta, mientras la voz de Dante respondía, más baja pero aún audible. Porque ella es diferente. Todos los demás quieren dinero, poder, un nombre, pero ella hizo una pausa y pude imaginar perfectamente la expresión pensativa en su rostro. Ella quiere que me aparte de su camino. Es refrescante, es irritante, pero sobre todo es sexy. Mi corazón dio un estúpido salto que ignoré con vehemencia. Estás perdido, jefe, dijo Marino, y se podía oír la sonrisa en su voz por completo. Forcé a mis piernas a moverse antes de oír algo más que complicara aún más la ya absurdamente complicada situación. Porque aceptar que mi jefe estaba perdido por mí era exactamente el tipo de problema que no necesitaba, no quería y definitivamente no podía permitirme considerar. Pasaron los meses. Dante estaba en su oficina, con los dedos tamborileando impacientemente sobre el escritorio, mientras Marino lo observaba con esa expresión que dejaba claro que ya sabía que algo estaba a punto de suceder. La luz de la tarde entraba por los enormes ventanales, pintando todo en tonos dorados. Pero la atmósfera en la habitación estaba cargada con el tipo de tensión que precede a las decisiones potencialmente estúpidas. Necesito que Madison venga conmigo mañana, dijo Dante finalmente, rompiendo el silencio. Reunión con Víctor Kosov. Marino levantó una ceja. ¿El ruso? ¿Por qué llevarla a ella? Porque Víctor quiere conocer a mi mujer. Antes de cerrar el trato, Dante se reclinó en su silla con la mandíbula tensa. No hace negocios con hombres solteros sin familia y estabilidad. Y Voy a fingir que Madison es mi novia temporalmente. La forma en que dijo la última palabra dejó claro que no había nada temporal en sus intenciones, solo la excusa. Marino se rió, un sonido genuinamente divertido. A ella le va a encantar eso. Por eso voy a pagar muy bien, respondió Dante. Y algo peligroso brilló en sus ojos oscuros, una mezcla de determinación y posesividad que Marino conocía demasiado bien. $10,000 por una noche fingiendo ser mi novia. Ella necesita dinero. Aceptará. Eso es manipulación, jefe. Eso es estrategia. La sonrisa de Dante fue lenta, calculada y absolutamente despiadada. Y se verá hermosa en un vestido caro. Todos ganan. Marino negó con la cabeza, pero no pudo ocultar la sonrisa cómplice. Estás perdido. Ya lo has dicho antes. Porque sigue siendo verdad. Dante no respondió, solo giró su silla para mirar Manhattan a través de los ventanales. Pero la pequeña sonrisa que curvó sus labios dejó claro que sabía exactamente lo que estaba haciendo, y que 6 meses de paciente persecución estaban a punto de convertirse en algo mucho más interesante. Capítulo 2. La propuesta indecente. Solo una noche. La mañana siguiente comenzó demasiado normal para lo que estaba a punto de suceder. Llegué a Velvet Rose a mi hora habitual, café en mano. Lista mental de tareas ya organizada por prioridad, completamente desprevenida para lo que Dante Greco estaba planeando. El mensaje llegó antes de que pudiera siquiera encender mi ordenador, breve y directo como todo lo que venía de él. Ven a mi oficina ahora. Subí las escaleras, tratando de ignorar la forma en que mi estómago se apretaba con esas 2 palabras. Porque en 6 meses trabajando allí, había aprendido que las convocatorias a la oficina de Dante rara vez significaban cosas simples. Llamé a la puerta de madera oscura y entré sin esperar respuesta, encontrándolo sentado detrás de ese escritorio absurdo, con los dedos entrelazados.
la mirada fija en mí con una intensidad que inmediatamente me puso en alerta. Necesito hablar contigo, dijo. Comí y había algo diferente en su tono, algo que no podía identificar por completo, pero que hizo que todos mis instintos gritaran que esto no sería una conversación sobre el inventario de bebidas o eventos futuros. Me crucé de brazos, manteniendo una distancia segura entre nosotros. Si esto es para invitarme a cenar de nuevo, la respuesta sigue siendo no. Sus labios se curvaron en esa sonrisa que siempre parecía guardar secretos peligrosos. No es una cena, es por trabajo. La palabra trabajo logró captar mi atención por completo, porque trabajo significaba profesional, significaba algo que podía manejar sin complicaciones emocionales innecesarias. ¿Qué tipo de trabajo? Dante se reclinó en su silla, estudiándome con una atención que hizo que mi piel hormigueara incluso a través de la ropa. Necesito que me acompañes a una reunión como mi... Hizo una pausa deliberada y algo en su mirada cambió. Se volvió más intenso. Como mi novia. El silencio que siguió fue tan pesado que pude oír mi propio corazón latiendo rápido en mis oídos. Parpadeé una vez, dos veces, tratando de procesar si había oído correctamente. Si Dante Greco realmente acababa de pedir lo que creía que había pedido. ¿Qué? La palabra salió en un susurro incrédulo. Víctor Kosov es un empresario ruso y solo hace negocios con hombres estables, casados, comprometidos. Dijo cada palabra con cuidado, como si explicara un contrato complicado. Bien, excepto que el tema era infinitamente más absurdo que cualquier documento legal. Quiere conocer a mi pareja antes de firmar el contrato. Mi cerebro finalmente alcanzó a mi boca. ¿Y quieres que yo finja ser esa pareja? Sí, solo por una noche, solo una cena. Dante contó con los dedos como si estuviera enumerando artículos de supermercado, no pidiéndome que interpretara el papel de novia falsa. Actúas como una novia. Él firma el trato y listo. Se acabó. Deberías haber dicho que no de inmediato. Pues debería haber salido de esa oficina y olvidado por completo esa conversación absurda. Pero una parte masoquista y demasiado curiosa de mí necesitaba saber. ¿Y no tienes una novia de verdad? Dante me miró de una manera que me dejó sin aire, los ojos oscuros fijos en los míos con una intensidad que parecía quemar todas las defensas que intentaba mantener entre nosotros. No, la única mujer que me interesa no me da ni la hora. Tragué saliva, sintiendo el calor subir por mi cuello, porque era imposible no entender la indirecta. Imposible no notar la forma en que me miraba mientras hablaba. Pero no iba a morder ese anzuelo. No iba a convertir una propuesta de trabajo en algo personal y complicado. ¿Cuánto pagas? Sonrió, genuinamente divertido. Directa como siempre. Pagaré $10,000. Casi me ahogo con el aire. 10,000 por una noche. Vestido bonito, sonrisas y amor falso. Inclinó la cabeza y ahora había un desafío en su mirada. Una provocación sutil que me hizo querer aceptar solo para demostrar que podía. ¿Puedes hacer eso? Fingí considerar la propuesta más tiempo del que realmente necesitaba. Porque $10,000 pagarían la mitad de mis deudas. Porque $10,000 significaban una seguridad financiera que no había tenido en años. Porque $10,000 valían una noche incómoda fingiendo tener sentimientos que definitivamente no tenía por mi jefe imposible e irritantemente atractivo. Fingir que te amo. Tendrá que ser una actuación digna de un Oscar. Pero hice mi propia pausa dramática. Pero por 10,000, sí, puedo hacerlo. La sonrisa que iluminó su rostro fue demasiado satisfecha, demasiado victoriosa, como si acabara de caer exactamente en la trampa que había tendido. Genial. Mañana vamos a comprar un vestido apropiado. Tengo vestidos, protesté automáticamente, porque la idea de Dante Greco eligiendo ropa para mí parecía peligrosamente íntima. Y que cruzaba líneas que prefería mantener bien definidas. No para esto. Víctor espera ostentación, lujo. Se levantó de su silla, rodeó el escritorio con esa gracia depredadora que siempre me hacía pensar en un gran felino cazando, y se detuvo demasiado cerca de mí. Te llevaré a una boutique. No es necesario, empecé, pero me interrumpió con una mirada que no dejaba lugar a discusión. Sí lo es. Vas a representar mi gusto.
Sus ojos recorrieron mi rostro lentamente, de forma persistente. Es de una manera que me cortó la respiración. Y mi gusto es impecable. Puse los ojos en blanco, negándome a dejar que su proximidad me afectara visiblemente. Por supuesto que lo es. Mañana a las 2 de la tarde, no llegues tarde. No era una petición, era una orden, dicha con esa voz naturalmente autoritaria que probablemente funcionaba con todos excepto conmigo. Nunca llego tarde. Levanté la barbilla, manteniendo mi mirada fija en la suya, incluso cuando cada instinto gritaba que creara distancia entre nuestros cuerpos. Lo sé. Algo se suavizó en su expresión. Se volvió casi afectuoso de una manera que hizo que mi estómago diera ese estúpido salto de nuevo. Es una de las cosas que aprecio de ti. Sentí el calor subir a mis mejillas y me odié por ello. Guárdate los cumplidos. Los vas a necesitar mañana cuando finja que me gustas. Dante se rió genuinamente, y el sonido fue tan inesperadamente cálido que casi me hizo sonreír también. Eres imposible, y aún así me contrataste. Pasé a su lado hacia la puerta, permitiendo finalmente que mis pulmones se llenaran de aire que no estuviera saturado con esa colonia masculina que estaba empezando a reconocer demasiado tarde. ¿Quién es el imposible aquí? Salí antes de que pudiera responder, antes de que pudiera hacer algo estúpido como aceptar cualquier otra propuesta absurda que ese hombre inventara. La puerta se cerró detrás de mí con un suave clic, pero incluso desde fuera, pude oír cuando Marino apareció en la oficina, con la voz cargada de una curiosidad mal disimulada. Jefe, he descubierto algo. Debería haber seguido caminando y volver a mi propia oficina y concentrarme en el trabajo real que necesitaba hacer. Pero mis pies se detuvieron solos y me encontré apoyada en la pared junto a la puerta, escuchando una conversación que definitivamente no era para mis oídos. ¿Qué? La voz de Dante sonaba demasiado casual para ser genuina. Víctor no requiere una esposa. Es soltero. El silencio que siguió duró lo suficiente para que visualizara perfectamente la sonrisa peligrosa que probablemente se estaba formando en el rostro de Dante. Sí, pero Madison no lo sabe y no necesita saberlo. Se me cayó el estómago. Ese desgraciado había mentido. ¿Mentiste para tener una excusa para pasar tiempo con ella?, preguntó Marino, y había admiración mezclada con incredulidad en su voz. No es una mentira, es solo estrategia, respondió Dante. Y pude oír el sonido del líquido siendo vertido en un vaso. Probablemente ese whisky caro que guardaba en su oficina. Y se verá hermosa en un vestido caro. Estás perdido, jefe. Lo dijiste ayer. Porque sigue siendo verdad. Forcé a mis piernas a moverse antes de oír nada más. Antes de procesar por completo la información de que Dante Greco acababa de mentir descaradamente para manipularme y pasar tiempo con él. Debería estar furiosa. Debería volver allí y lanzarle la propuesta a la cara. Más debería de hacer muchas cosas que las mujeres sensatas harían. Pero $10,000 seguían siendo $10,000. Y si Dante Greco quería pagar esa cantidad absurda solo por tenerme en una cena fingiendo ser su novia, ¿quién era yo para quejarme? Iba a descubrir que yo era mucho mejor actriz de lo que él imaginaba, que podía fingir indiferencia tan bien como él fingía que todo esto era solo trabajo. Volví a mi oficina con una pequeña sonrisa en los labios, porque si se estaba jugando un juego, entonces se necesitaban dos para jugar. Y Dante Greco estaba a punto de descubrir que Madison Duca no era una mujer que se dejaba manipular sin luchar. Mañana a las 2 de la tarde iba a ser interesante. Muy interesante. Capítulo 3. De compras. Ese vestido es peligroso y tensión. La boutique estaba en una de esas calles de Manhattan, donde hasta el aire parecía más caro, donde los escaparates mostraban piezas únicas con etiquetas de precio que harían desmayar a la mayoría de la gente. Llegué a las 2 de la tarde en punto, porque la puntualidad era un principio que no negociaba. Llevaba mis vaqueros favoritos y una simple blusa de algodón que dejaba claro que no intentaba impresionar a absolutamente nadie. Me apoyé en la pared de cristal junto a la entrada, tratando de ignorar el nerviosismo. El sonido de un motor potente me hizo levantar la vista. Y por supuesto,
Dante Greco llegaría en un coche que probablemente costaba más que todo mi apartamento. Negro, ahora reluciente bajo el sol de la tarde. El tipo de vehículo que hacía que los peatones se detuvieran a mirar con admiración o envidia. Salió del coche con esa facilidad que parecía tan natural en los hombres acostumbrados al poder. Puntual, dijo mientras se acercaba, quitándose las gafas de sol y dejando que esos ojos oscuros recorrieran mi cuerpo de arriba a abajo. De una manera que debería irritarme, pero que en cambio solo hizo que mi temperatura subiera unos grados. Siempre. Guardé mi teléfono en el bolsillo, manteniendo mi tono profesional y casual. Acabemos con esto. Tengo cosas que hacer más tarde. Algo brilló en su mirada. Curiosidad mezclada con esa intensidad que estaba empezando a reconocer demasiado tarde. ¿Cómo qué? No es asunto tuyo. Dante dio un paso hacia mí, reduciendo deliberadamente la distancia entre nosotros. Su voz bajó a ese tono más grave y posesivo que siempre hacía que mi piel hormigueara. Todo lo que te concierne es asunto mío. Levanté la barbilla, negándome a dejar que su proximidad me afectara visiblemente. Me estás pagando $10,000 por una noche de fingimiento. Eso no me compra. La sonrisa que me dio fue lenta, peligrosa, cargada de una promesa que hizo que mi estómago diera ese molesto salto. Aún no te compra. Puse los ojos en blanco y me giré hacia la entrada de la boutique. Ignorando el calor que sentía al pasar a su lado, cuando el aroma de esa colonia masculina que estaba empezando a reconocer invadió mis sentidos. Acabemos con esto antes de que cambie de opinión. El interior de la boutique era exactamente el tipo de lugar que imaginaba que Dante Greco frecuentaba regularmente. Todo en tonos de blanco inmaculado y dorado sofisticado. Una iluminación perfecta que hacía que hasta los maniquíes parecieran modelos de pasarela. Una vendedora apareció casi al instante, todas sonrisas profesionales y elegancia ensayada. Sus ojos se iluminaron visiblemente cuando reconoció a Dante. Señor Greco, qué placer verlo de nuevo. Prácticamente brillaba de entusiasmo y luché contra el impulso de poner los ojos en blanco por la forma en que lo miraba, como si fuera una especie de regalo enviado directamente desde los cielos italianos. Necesito un vestido para ella, por supuesto. Dante me señaló sin ceremonias, y sentí la mirada profesional y evaluadora de la vendedora deslizarse sobre mí. Calculando medidas y estilo en cuestión de segundos. Necesita ser algo inolvidable. La vendedora me estudió un momento más, rodeándome una vez con ojos críticos pero amables, y luego sonrió con una aprobación genuina que me tomó por sorpresa. Es hermosa, señor Greco. Un cuerpo absolutamente perfecto. Tengo opciones maravillosas que la harán más que deslumbrante. Sentí el calor subir a mis mejillas por el cumplido directo. Pero antes de que pudiera responder o dar las gracias, la vendedora ya estaba desapareciendo entre percheros organizados de ropa, regresando momentos después con 5 vestidos cuidadosamente colgados en su brazo. Cada uno era más hermoso que el anterior. Telas que parecían fluir como líquido bajo la luz perfecta. Cortes que prometían transformar cualquier cuerpo en obras de arte dignas de un museo. Los colgó delicadamente en un perchero móvil cercano y me quedé con la boca abierta al ver los precios en las etiquetas. Esto cuesta más que 3 meses de mi alquiler. La frase se me escapó antes de que pudiera filtrarla. Dante ni siquiera parpadeó, como si estuviéramos discutiendo el precio del café y no de vestidos que literalmente costaban miles de dólares cada uno. ¿Y qué? Pruébatelos. No necesito algo tan... Empecé a protestar, pero me cortó con una sola mirada que no dejaba absolutamente ningún lugar para la discusión o la negociación. Madison, pruébatelos ahora. Su voz tenía ese tono de mando absoluto que probablemente usaba para dar órdenes en su peligroso mundo donde nadie lo cuestiona. Me crucé de brazos sobre el pecho, negándome a ceder tan fácilmente sin al menos mostrar algo de resistencia. Eres un mandón. Sus labios se curvaron en una sonrisa que transmitía una diversión genuina, mezclada con esa constante posesividad que parecía ser parte integral de su personalidad. Y tú eres imposible de tratar y terca hasta el último pelo. Hacemos una pareja perfecta. Resoplé con falsa irritación, pero tomé 3 de los vestidos del perchero,
porque discutir frente a la vendedora que nos observaba con un interés mal disimulado parecía una opción peor que simplemente obedecer. Esta vez, la vendedora me guió a los probadores ubicados en la parte trasera de la boutique, pequeñas habitaciones individuales cerradas con pesadas cortinas de terciopelo, equipadas con espejos de cuerpo entero y una iluminación perfectamente diseñada. Cerré la gruesa cortina detrás de mí y respiré hondo, tratando de procesar la completa surrealidad de la situación en la que me había metido voluntariamente. Estaba a punto de probarme vestidos que costaban pequeñas fortunas para usar en una cena falsa, fingiendo ser la novia de un hombre que había mentido descaradamente sobre toda la situación solo para tenerme a su lado por una noche. El primer vestido era azul, un tono zafiro profundo y rico que contrastaba maravillosamente con mi tono de piel más oscuro. Me lo puse con cuidado para no dañar la tela obviamente cara. Ajusté los delicados tirantes en mis hombros y me giré lentamente hacia el espejo de cuerpo entero. Bonito, definitivamente bonito. El corte era elegante, el ajuste perfecto, el color absolutamente impresionante. Pero faltaba algo, algo intangible que no podía identificar. No era el vestido correcto. No era el que haría que Viktor Kosov o cualquier otra persona creyera que Dante Greco estaba perdidamente enamorado de mí. Me lo quité rápidamente, colgándolo de nuevo en la percha, con cuidado. El segundo era negro, elegante de una manera clásica y atemporal. Escote modesto, pero increíblemente sofisticado. El tipo de vestido que usarías en eventos corporativos importantes o cenas de negocios serias. Me lo puse y me giré para analizar mi reflejo con un ojo crítico y detallado. Elegante, sin duda. Apropiado, ciertamente. Pero también común en el sentido de que probablemente había otros 1000 vestidos negros igualmente hermosos esparcidos por el mundo. No tenía esa chispa especial, ese factor que haría que alguien se detuviera y mirara 2 veces. No era lo suficientemente memorable. Me lo quité también, devolviéndolo a la percha. El tercer vestido era rojo. Tomé la tela sedosa con cuidado, sintiendo la textura increíblemente suave deslizarse entre mis dedos como agua. Y algo en mi pecho se apretó extrañamente, incluso antes de ponerme la pieza. El color era intenso y vibrante, un rojo profundo y rico que prometía atraer la atención sin necesidad de gritar por ella. Y cuando finalmente me puse el vestido, ajustando la cremallera lateral oculta con dedos que temblaban ligeramente, todo el aire se me escapó de los pulmones de una vez. Me quedé completamente quieta frente al espejo y simplemente miré mi propio reflejo. Puesto el vestido se amoldaba a mi cuerpo como si hubiera sido cosido específica y exclusivamente para mí, siguiendo cada curva de una manera que parecía casi imposible para algo comprado en una tienda. El escote mostraba la cantidad absolutamente perfecta de piel sin ser ni remotamente excesivo o vulgar. Sexy de una manera elegante y sofisticada. La abertura lateral subía por mi muslo derecho, revelando la pierna de una manera que lograba ser simultáneamente sensual y refinada. La tela brillaba sutilmente bajo la iluminación perfecta del probador, y la forma en que el vestido caía y se movía con mi cuerpo hacía que mi silueta pareciera algo sacado directamente de las páginas de una revista de alta costura. Vaya, le susurré a mi propio reflejo, genuinamente impresionada y un poco sorprendida por la completa transformación. Me giré lentamente, observando cómo el vestido se movía conmigo con fluidez, cómo la luz capturaba diferentes matices de rojo dependiendo del ángulo. Y fue entonces cuando la realidad me golpeó de repente e intensamente. Dante iba a verme con este vestido. Dante Greco, con esos 2 ojos intensos y esa peligrosa forma de mirar que siempre hacía que mi piel se calentara involuntariamente. Iba a verme exactamente así, vestida de rojo y luciendo absolutamente devastadora. Y la idea hizo que algo extraño y confuso se retorciera en mi estómago. Una mezcla complicada de nerviosismo y anticipación que me negué firmemente a analizar demasiado profundamente. Tomé mi teléfono del pequeño banco donde había dejado mi bolso, ajustando el ángulo para capturar la imagen completa y perfecta en el gran espejo. Sara necesitaba ver esto de inmediato. Mi mejor amiga iba a enloquecer cuando viera el vestido.
Iba a hacer aproximadamente 1000 preguntas invasivas sobre la cena falsa y sobre Dante y sobre qué demonios estaba pasando con mi vida. Tomé la foto rápidamente, comprobando si el ángulo era lo suficientemente bueno, y luego toqué el nombre de Sara en mi lista de contactos. Mis dedos estaban escribiendo el mensaje cuando oí sonidos desde fuera del probador. Voces amortiguadas por la gruesa cortina, y pude distinguir claramente la voz impaciente de Dante hablando con la vendedora. Afuera, Dante estaba empezando a perder por completo la paciencia, que ya era naturalmente limitada. Habían pasado 5 minutos desde que Madison había entrado en el probador, luego 10 minutos, luego 15 minutos completos, y podía sentir la irritación creciendo en su pecho de forma irracional, pero imposible de controlar. ¿Cuánto tiempo necesita? La pregunta salió más dura de lo que pretendía, dirigida a la vendedora, que estaba organizando algunas piezas cercanas con eficiencia profesional. La vendedora sonrió con una paciencia que claramente provenía de años de tratar con clientes impacientes. Las mujeres se toman su tiempo, señor Greco, especialmente cuando quieren asegurarse de que estarán perfectas. Dante asintió distraídamente, pero sus ojos permanecieron fijos en la cortina cerrada del probador, y algo en el silencio prolongado comenzó a molestarlo de una manera que no podía explicar racionalmente. Estaba demasiado callada ahí dentro, demasiado callada. ¿Qué demonios estaba haciendo Madison que requería tanto tiempo y tanto silencio? La posesividad que siempre acechaba justo debajo de la superficie cuando se trataba de ella comenzó a despertar, susurrando posibilidades que hicieron que su mandíbula se apretara. Se levantó de la cómoda silla donde la vendedora había insistido en que esperara. Cruzando el elegante espacio de la boutique con zancadas largas y decididas hasta que se detuvo frente al probador de Madison. Golpeó la madera junto a la cortina, tratando de mantener su voz controlada y casual. Madison, solo un minuto. Su respuesta llegó rápidamente, pero había algo en su voz, una distracción que puso todos sus instintos en alerta máxima. Y entonces oyó el inconfundible sonido de una notificación de teléfono móvil proveniente del interior del probador, seguido por el sonido amortiguado de dedos tecleando rápidamente en una pantalla de cristal. Estaba en su teléfono dentro del probador, posiblemente tomando fotos, posiblemente enviando esas fotos a alguien. ¿A quién? La pregunta explotó en su mente con una fuerza irracional y completamente desproporcionada. ¿Qué estás haciendo? La pregunta salió cargada de autoridad y algo peligrosamente cercano a celos mal disimulados. Probándome. Espera, respondió Madison desde el otro lado de la cortina, y oyó más sonidos de movimiento. Tela rozando la piel, el suave clic de otra foto siendo tomada. Algo dentro de él simplemente se rompió. Los celos irracionales, posesivos y completamente fuera de control explotaron en su pecho como una bomba detonante. Y antes de que pudiera procesar racionalmente la decisión o considerar las consecuencias sociales, su mano estaba apartando la pesada cortina con una fuerza decisiva. ¿Con quién estás hablando? La pregunta salió casi como un gruñido. La voz baja y peligrosa mientras invadía el espacio privado del probador sin ningún remordimiento aparente. Con nadie. Madison se giró rápidamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa genuina, el teléfono todavía en la mano, y el vestido rojo. Dante simplemente dejó de respirar. El vestido rojo la transformaba en algo absolutamente devastador, abrazando cada deliciosa curva de su cuerpo de una manera que hizo que todo pensamiento racional abandonara por completo su mente. El escote revelaba una piel color crema que sus manos ansiaban tocar. La abertura mostraba una pierna larga y perfecta. Así, el color vibrante contra su piel oscura creaba un contraste que era simplemente pecaminoso. Estaba sosteniendo su teléfono, claramente en medio del envío de algún mensaje, y la realidad de la situación lo golpeó con una fuerza brutal. Se había tomado una foto vestida así y se la estaba enviando a alguien. Capítulo 4. ¿A quién le estás enviando esa foto? Dime la verdad, Dante estaba dentro del probador conmigo. La pesada cortina todavía se balanceaba ligeramente detrás de él
por donde la había apartado con fuerza. Y el diminuto espacio que ya parecía pequeño antes, ahora parecía absolutamente microscópico, con su cuerpo ocupando la mitad del aire disponible. Estaba mirando el teléfono en mi mano con una intensidad que hizo que se me pusiera la piel de gallina por completo. Los ojos oscuros fijos en la pantalla iluminada donde la foto que acababa de tomar todavía estaba abierta. Y luego esa mirada viajó lentamente por el vestido rojo, sobre mi rostro sorprendido y de vuelta al teléfono con algo peligroso brillando en las profundidades oscuras. ¿A quién le estás enviando esa foto? La pregunta salió en voz baja, demasiado controlada, cargada de posesividad y celos que podía sentir vibrando en el aire entre nosotros. Mi cerebro tardó 3 segundos completos en procesar la situación completamente absurda. ¿Qué? No puedes simplemente... Te hice una pregunta. One dio un paso hacia mí y de repente estaba demasiado cerca, invadiendo por completo mi espacio personal de una manera que hizo que mi corazón se acelerara sin control. Su mano se extendió detrás de él y tiró de la cortina, cerrando completamente el probador, encerrándonos juntos en ese diminuto espacio. ¿A quién le estás enviando esa foto? Mi corazón latía tan rápido que apenas podía distinguir si era ira por la flagrante invasión o algo completamente diferente e infinitamente más peligroso. A Sara, mi mejor amiga. Y no tienes ningún derecho a invadir mi probador, a leer mis mensajes, a... Antes de que pudiera terminar la frase indignada, Dante simplemente me quitó el teléfono de la mano con un movimiento rápido y suave. Sus ojos bajaron a la pantalla mientras se desplazaba por la conversación con Sara. Pude ver perfectamente cuando leyó cada mensaje. Pude ver la tensión en su mandíbula relajándose gradualmente mientras procesaba las palabras intercambiadas entre dos amigas. Y algo en su pecho pareció descomprimirse ligeramente. Le arrebaté el teléfono de la mano con fuerza, apretando el dispositivo contra mi pecho como para protegerlo de futuras invasiones. Eres imposible, completamente imposible. Invadiste mi probador como si tuvieras algún derecho. Leíste mis mensajes privados sin ningún permiso. Actúas como si fueras mi dueño cuando no lo eres. No lo soy, estuvo de acuerdo. Pero su voz salió baja e intensa de una manera que hizo que algo se apretara en mi estómago. Dante dio otro paso, eliminando el último remanente de distancia segura entre nosotros. Y pude sentir el calor que irradiaba su cuerpo a través de la fina tela del vestido. Pero cuando te vi con el teléfono en la mano, tomando una foto con ese vestido, su mandíbula se tensó visiblemente, y pude ver el músculo saltar bajo su piel. Pensé que se la estabas enviando a otro hombre. Y yo hice una pausa. Los ojos oscuros buscando los míos con una intensidad que me robó el aliento. Realmente no me gustó eso. Me tomó un momento procesar completamente sus palabras en mi cerebro confundido. Estaba celoso. La incredulidad en mi voz era genuina y absoluta, porque la idea de Dante Greco, hombre poderoso y controlado, poniéndose irracionalmente celoso por una foto que ni siquiera sabía a quién se la enviaban, parecía completamente surrealista. Sí, un poco celoso. Dijo cada palabra con una claridad brutal, sin tratar de ocultar o suavizar la admisión. Irracional, posesivo y completamente idiota. Hizo una pausa, su voz bajando aún más, pero absolutamente real. Pero ni siquiera soy tuya. Las palabras salieron casi como una protesta desesperada, tratando de aferrarme a alguna lógica que diera sentido a toda la situación. Su expresión cambió, se volvió más intensa, más peligrosa, más honesta que cualquier cosa que hubiera visto en él antes. Todavía. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de promesa y amenaza en igual medida. Pero cuando te vi con ese vestido, Madison, sus ojos recorrieron completamente mi cuerpo, desde el escote que mostraba la curva de mis pechos hasta la abertura que revelaba mi muslo, y volvieron a mi rostro con un calor que me cortó la respiración. Todo lo que puedo pensar es en cómo voy a matar a cualquier hombre que te mire de esa manera. Todas las palabras abandonaron mi mente de una vez. Estás loco, finalmente logré susurrar, porque no había otra explicación para toda la intensidad, para la posesividad cruda en su voz,
para la forma en que me miraba como si fuera algo precioso y peligroso al mismo tiempo. Por ti, completa y perdidamente loco. Una pequeña y peligrosa sonrisa tocó sus labios, y antes de que digas que esto es inapropiado, que soy tu jefe, que estoy cruzando todas las líneas posibles, lo sé todo eso, pero no puedo parar. No puedo fingir que no lo siento. Traté de aferrarme a alguna lógica, a alguna defensa que tuviera sentido. Esto es completamente ridículo. Apenas me conoces. Te he estado observando durante 6 meses enteros. Su voz se volvió más suave, pero no menos intensa, cargada de una verdad que hizo que algo se retorciera en mi pecho. Sé que bebes café negro sin azúcar todas las mañanas, que organizas tus bolígrafos por color en el portalápices de tu escritorio, que sonríes cuando crees que nadie te está mirando. O una pequeña sonrisa genuina que ilumina todo tu rostro, que eres increíblemente amable con el personal, pero no aceptas faltas de respeto de nadie, sin importar lo importante que sea el cliente. Hizo una pausa, sus ojos sosteniendo los míos con una intensidad que me dejó completamente sin aliento. Te conozco, Madison, mucho más de lo que crees. Mi corazón latía tan rápido que me sentía mareada. Las defensas que había construido con tanto cuidado comenzaban a agrietarse y desmoronarse bajo el peso de su cruda honestidad. Eso no cambia nada de lo que está pasando aquí. Su mano se levantó lentamente, dándome tiempo suficiente para retroceder si quería. Pero mis pies parecían pegados al suelo, mientras sus dedos tocaban mi rostro con una sorprendente delicadeza para unas manos tan grandes y fuertes. Lo cambia todo, dijo suavemente. Su pulgar trazando la línea de mi mejilla con una ternura que hizo que las lágrimas amenazaran mis ojos. Porque ya no quiero fingir que eres mía solo por una noche de negocios. Quiero que seas mía de verdad, completamente, sin ningún fingimiento. Su toque quemaba mi piel de una manera que debería asustarme, que debería hacerme retroceder y crear una distancia segura. Di un paso atrás, mi espalda golpeando el espejo frío, levantando mis propias defensas en un último y desesperado esfuerzo de autopreservación. No, no voy a ser otra de tus conquistas, otro trofeo para que presumas, otra mujer que cayó a tus pies y luego fue descartada cuando te cansaste. La frustración explotó en su expresión, reemplazando esa suavidad con algo más salvaje y honesto. ¿De verdad crees que esto es eso? ¿Que eres solo una más? Siempre lo es. Le lancé todas las inseguridades y miedos que había cargado durante años, usted derramándose en palabras desesperadas. Hombres como tú, hombres como yo. No hay hombres como yo, solo yo. Dijo estas palabras, dando un paso hacia mí y eliminando la distancia que había creado. Nunca he deseado a una mujer como te deseo a ti. Nunca he perseguido a nadie. Nunca he tenido que luchar por la atención de alguien. Siempre venían a mí, queriendo mi dinero, mi poder, mi nombre. Pero tú, hizo una pausa, respirando pesadamente, los ojos ardiendo en los míos. Me ignoras como si no fuera nada. Me rechazas cada vez que intento acercarme. Me vuelves completamente loco con toda esa indiferencia. Y aún así sigo volviendo. Sigo intentando porque no eres un trofeo. Madison, eres... Buscó las palabras correctas, su voz volviéndose casi desesperada. Eres absolutamente todo. El silencio que cayó sobre el probador fue tan completo. Podía oír mi propia respiración irregular, mi corazón latiendo fuera de control. Era el sonido amortiguado de movimiento en la boutique de afuera. Las lágrimas amenazaban con desbordarse de mis ojos porque nadie me había hablado nunca de esa manera. Con esa honestidad cruda y vulnerable, y no sabía cómo procesar todo eso. Yo no puedo. Las palabras salieron rotas, susurradas, cargadas de un miedo genuino a salir herida, a confiar y ser destruida al final. Algo se suavizó en su expresión, esa furia desesperada transformándose en una comprensión gentil. No tienes que decidir nada ahora. No tienes que darme ninguna respuesta definitiva. Dio un paso atrás, creando un espacio respirable entre nosotros. Pero sus ojos nunca dejaron los míos. Pero usa ese vestido mañana por la noche. Ven conmigo a cenar. Finge ser mía por unas horas.
Pausa. Y luego veremos qué pasa. Sin presión, sin expectativas. Antes de que pudiera responder a nada, antes de que pudiera procesar por completo todo lo que acababa de suceder en ese diminuto probador. Dante abrió la cortina y se fue, dejando que el aire frío de la boutique invadiera el espacio caldeado, dejándome sola y temblando con emociones que no podía nombrar. Afuera, la vendedora estaba completamente sorprendida, con los ojos muy abiertos y la boca ligeramente abierta mientras procesaba todo lo que había presenciado. Señor Greco, no creo que... Envuelva el vestido rojo. Dante la interrumpió con una voz que no admitía discusión, completamente de vuelta al modo profesional. Hubo como si no acabara de invadir un probador y confesar sentimientos intensos. Y los otros dos también. Pero ella aún no ha decidido. Yo decidí. Sacó su cartera del bolsillo interior de su traje, sacando una tarjeta de crédito negra y extendiéndosela. Cárguelo todo a mi cuenta. Me tomó otros 10 minutos lograr cambiarme de ropa con manos que temblaban incontrolablemente. Colgar el vestido rojo de nuevo en la percha, con un cuidado que no merecía considerando el caos que había causado. Pues respirar profundamente varias veces y tratar de recuperar algo de control sobre mis emociones turbulentas. Cuando finalmente salí del probador, vistiendo mi ropa normal de nuevo, Dante estaba esperando cerca de la salida de la boutique, 3 elegantes bolsas ya en sus manos. El rojo. Mañana por la noche, 7 en punto. No era una pregunta, era una declaración tranquila y segura. Enviaré a alguien a recogerte a tu apartamento. Me crucé de brazos, tratando de recuperar algo de control sobre la situación. ¿Y si no voy? Sus ojos sostuvieron los míos con absoluta certeza. Irás, porque prometiste que lo harías, y nunca rompes tus promesas. Es uno de tus principios más sólidos. Hizo una pausa. Algo vulnerable brilló brevemente en su mirada antes de ser ocultado de nuevo. Es una de las muchas cosas que amo de ti. No me amas, protesté débilmente, pero las palabras salieron sin ninguna convicción. Dante sonrió, pequeño y honesto y peligroso. No sé todavía si es amor exactamente, pero es algo profundo e intenso y real. Y tú también lo sientes, aunque no quieras admitirlo. No pude formar ninguna respuesta adecuada, ningún argumento que no sonara como una mentira obvia. Necesito irme ahora. Hasta mañana, Madison, dijo suavemente, llevando promesa y amenaza en igual medida. Salí de la boutique con pasos rápidos, el corazón todavía latiendo fuera de control, la mente girando y confundida en círculos caóticos. Confundida sobre lo que acababa de pasar, atraída de una manera que me asustaba por completo y absolutamente aterrorizada por lo que la cena de mañana podría significar para todo. Capítulo 5. La cena falsa. Ella es mía, que se vuelve real. Pasé todo el día tratando de convencerme de que esto era solo trabajo, solo una noche fingiendo ser la novia de Dante Greco, a cambio de $10,000 que pagarían la mitad de mis deudas. Solo actuación, solo negocios, nada personal o complicado. Pero cuando llegué a casa después del trabajo y vi las 3 elegantes bolsas de la boutique colgadas en la puerta de mi apartamento con una simple tarjeta que decía solo 7 de la noche, mi estómago dio ese molesto salto que se estaba volviendo demasiado familiar cuando se trataba de ese hombre imposible. Tomé una larga ducha tratando de calmar los nervios que insistían en manifestarse. Me sequé el pelo con más cuidado de lo habitual. Me apliqué un maquillaje que lograba ser elegante sin parecer excesivo. Y luego me puse el vestido rojo, ajustando la tela sedosa sobre las curvas de mi cuerpo, mirando mi reflejo en el pequeño espejo del baño y apenas reconociendo a la mujer que me devolvía la mirada. Parecía otra persona, alguien sofisticado y seguro y absolutamente devastador. Y una parte de mí se preguntaba si Dante vería a través de toda la máscara y se daría cuenta de que por dentro estaba completamente aterrorizada. El timbre sonó exactamente a las 7 de la noche, porque por supuesto que Dante Greco sería puntual incluso para recoger a su novia falsa. Respiré hondo, tomé el pequeño bolso de mano que combinaba perfectamente con el vestido y abrí la puerta, preparada para ver a un chofer o quizás a Marino.
Lo que no esperaba era encontrar al propio Dante allí, apoyado en el marco de la puerta con un traje negro que probablemente costaba más que mi coche. Los ojos oscuros recorriéndome lentamente de arriba a abajo de una manera que hizo que mi piel se calentara al instante. Simplemente dejó de moverse cuando me vio, los ojos abriéndose ligeramente antes de entrecerrarse con algo que se parecía peligrosamente a pura hambre. «Vas a matarme esta noche», dijo finalmente, su voz saliendo grave y baja de una manera que hizo que algo se apretara en mi estómago. Forcé una sonrisa que esperaba que pareciera casual y despreocupada. «Genial. Te lo mereces por invadir mi probador ayer». Dante se rió genuino y cálido, y el sonido hizo que mi corazón diera ese estúpido salto de nuevo. Justo, completamente justo. Se enderezó, extendiéndome el brazo con una elegancia natural. «¿Lista?». Puse mi mano en su brazo, sintiendo los músculos firmes bajo la tela cara de su traje, y dejé que me guiara hasta el ascensor. El coche esperaba frente al edificio, ese mismo vehículo lujoso y reluciente de ayer. Y Dante me abrió la puerta trasera con una caballerosidad que parecía tan natural en él como respirar. Me deslicé dentro sobre el suave asiento de cuero, arreglando el vestido con cuidado. Y Dante entró justo después, cerrando la puerta y creando esa burbuja íntima y cerrada que hacía que todo el aire pareciera más denso. El chofer arrancó suavemente y sentimos el coche deslizarse por el tráfico de Manhattan, mientras el silencio se extendía entre nosotros, cargado de una tensión que podía sentir vibrar en el pequeño espacio. Estaba a punto de decir algo para romper el incómodo silencio cuando sentí el calor de la mano de Dante posarse en mi muslo, expuesto por la abertura del vestido, los largos dedos curvándose posesivamente sobre mi piel. Mi corazón se aceleró de inmediato. «¿Reglas?», logré preguntar, manteniendo mi voz sorprendentemente firme, considerando lo rápido que iba mi pulso. Dante se volvió hacia mí, los ojos oscuros encontrándose con los míos en la semioscuridad del coche. «Actúa enamorada cuando estemos frente a Víctor. Tócame con naturalidad. Sonríe como si fuera real. Llámame amor o cariño». Hizo una pausa, su pulgar trazando círculos lentos en mi muslo de una manera que estaba haciendo difícil mantener cualquier pensamiento coherente. «Básicamente, finge que me amas». Traté de ignorar por completo la forma en que ese simple toque estaba haciendo que toda mi piel hormigueara. «Por $10,000, fingiré absolutamente cualquier cosa que quieras». Algo cambió en su expresión. Se volvió más intenso, más vulnerable. ¿Y si no es fingimiento? El aire se me escapó de los pulmones de una vez y me tomó un momento procesar la pregunta cargada de significado. «Concéntrate en el trabajo, Dante», finalmente logré decir, desviando la mirada hacia la ventana y observando las luces de Nueva York pasar rápidamente. No respondió, pero su mano permaneció en mi muslo durante el resto del viaje, cálida y posesiva e imposible de ignorar por completo. El restaurante era exactamente el tipo de lugar donde los hombres poderosos hacían tratos importantes. Todo en tonos de dorado y rojo oscuro, una iluminación baja que creaba una atmósfera íntima. Mesas separadas por suficiente distancia para garantizar la privacidad y las conversaciones. El maître nos guió a una mesa en la parte trasera, donde un hombre grande e intimidante ya esperaba. Pelo rubio corto, ojos azul claro, que parecían evaluar todo con una precisión calculada. Una presencia que ocupaba el espacio de forma casi agresiva. Viktor Kozlov se puso de pie cuando nos acercamos y era aún más grande de cerca. Fácilmente más de 1,90 m, hombros anchos que estiraban la tela de su traje gris. Sus ojos se deslizaron de Dante a mí, deteniéndose en mi rostro el tiempo suficiente para hacerme sentir ligeramente incómoda. Y luego sonrió con clara aprobación. «Esta es tu mujer, muy hermosa. Mis felicitaciones, Dante». Había un fuerte acento ruso en sus palabras, pero el inglés era perfecto. Sentí el brazo de Dante deslizarse alrededor de mi cintura, acercándome a su cuerpo de una manera que era a la vez protectora y posesiva. «Gracias, Víctor. Ella es especial». Traté de sonreír convincentemente, pero mi mano tembló ligeramente cuando Víctor la tomó para besar mis dedos en un gesto que debería haber sido encantador, pero que parecía vagamente amenazante.
Un placer conocerlo, señor Kosov. Víctor, por favor, cualquier mujer de Dante es amiga mía. Indicó las sillas con un amplio gesto. Siéntense, siéntense. Pedí el mejor vino de la casa. La cena comenzó de forma relativamente normal, con conversaciones sobre negocios que fingí entender. Mientras Dante mantenía una mano en mi muslo bajo la mesa, los dedos acariciando distraídamente mi piel de una manera que hacía extremadamente difícil concentrarse en cualquier otra cosa. Víctor hacía preguntas ocasionales sobre cómo nos conocimos, cuánto tiempo llevábamos juntos. Y dejé que Dante respondiera la mayoría de ellas, mientras yo sonreía en los momentos adecuados y tocaba su brazo ocasionalmente como lo haría una novia cariñosa. Pero en algún momento durante el segundo plato, la actuación comenzó a volverse menos ensayada y más natural. Dante tocó mi rostro suavemente mientras limpiaba un poco de salsa que se había quedado en la comisura de mi boca, sus dedos deteniéndose más de lo necesario contra mi piel. Me besó la frente cuando dije algo que lo hizo reír genuinamente, y el gesto fue tan afectuoso y espontáneo que sentí mi corazón contraerse dolorosamente. Me encontré relajándome contra su cuerpo cuando su brazo volvió a mi cintura. Pues me encontré sonriendo de verdad cuando me susurraba cosas divertidas al oído sobre Victor, y la parte más aterradora era que lo estaba disfrutando. Disfrutando de la atención, del toque constante, de la forma en que Dante me miraba como si fuera la única persona en todo el restaurante. Disfrutando de fingir que esto era real, que realmente era amada por ese hombre imposible y peligroso. Victor nos observaba con una atención que parecía leer cada gesto, cada mirada intercambiada. Realmente se aman. Puedo verlo en los ojos de ambos. Dante se volvió hacia mí, y la intensidad en su mirada hizo que mi corazón prácticamente dejara de latir. Mucho, dijo suavemente, pero sus ojos nunca dejaron los míos. Y había una verdad cruda en esa sola palabra que hizo que todo mi mundo se inclinara peligrosamente. Mi corazón se aceleró tanto que me sentí mareada porque esto no parecía actuación. No parecía fingimiento para impresionar a un cliente ruso. Se sentía real y honesto y absolutamente aterrador. Fue entonces cuando noté que un hombre en otra mesa me miraba demasiado abiertamente, los ojos recorriendo mi cuerpo con un interés obvio que me puso la piel de gallina. Traté de ignorarlo, concentrándome en la conversación entre Dante y Victor sobre los términos del contrato. Pero la mirada del extraño seguía volviendo a mí repetidamente. Sentí el momento exacto en que Dante se dio cuenta. Su mandíbula se bloqueó visiblemente, el músculo saltando bajo su piel, y la mano que estaba en mi muslo se apretó con una fuerza posesiva que debería irritarme, pero que en cambio solo hizo que el calor se extendiera por mi cuerpo. Me acercó aún más, eliminando cualquier distancia que existiera entre nosotros en el asiento. Y luego sus labios estaban en mi cuello, besando la piel sensible justo debajo de mi oreja de una manera que hizo que todo mi cuerpo se estremeciera violentamente. Dante, mi susurro salió tembloroso, confundido, absolutamente perdido en su toque. Me susurró de vuelta al oído, la voz baja y cargada de pura posesividad. Te está mirando. Déjame demostrarle que eres mía, solo mía. Mi cerebro intentó procesar las palabras a través de la niebla de sensaciones. ¿Esto es fingimiento? No, respondió Dante de inmediato, y había una honestidad brutal en su voz que hizo que las lágrimas amenazaran mis ojos. Nada de esto es fingimiento, Madison. No para mí. No pude formar ninguna respuesta. No pude procesar por completo su admisión, así que simplemente me quedé allí, apoyada en su cuerpo cálido, mientras él marcaba su territorio de forma clara e inequívoca para cualquiera que estuviera mirando. El resto de la cena pasó en una confusa niebla de emociones contradictorias. Víctor finalmente firmó el contrato que Dante había traído, declarándose satisfecho con la asociación e impresionado con la estabilidad familiar que Dante demostraba. Fue un placer hacer negocios contigo, amigo mío, dijo Víctor al despedirse, estrechando la mano de Dante con firmeza. El placer es mío, respondió Dante profesionalmente, pero sus ojos estaban en mí cuando habló. Víctor se volvió hacia mí una última vez, tomando mi mano y besando mis dedos de nuevo. Cuídala bien, Dante. Mujeres como estas son raras,
preciosas como diamantes. Dante me miró directamente, y había algo tan intenso en su mirada que hizo que mi corazón se contrajera dolorosamente. Sé exactamente lo rara que es. El viaje de vuelta fue silencioso y cargado de una tensión tan densa que podía sentir su peso presionando contra mi piel. Dante no quitó la mano de mi muslo, los dedos trazando patrones distraídos que estaban haciendo imposible formar cualquier pensamiento coherente. Debería decir algo, debería romper el silencio y establecer límites claros. Debería recordarnos a ambos que esto había sido solo trabajo y fingimiento. Pero las palabras se negaban a salir. Y cuando el coche se detuvo frente a mi edificio, todo lo que pude hacer fue mirar a Dante con el corazón latiendo fuera de control y preguntarme en silencio, ¿qué demonios pasaría ahora? Capítulo 6. La resistencia. Nadie te toca y el asedio. El coche se detuvo frente a mi edificio y el pesado silencio que había llenado todo el viaje de vuelta continuó vibrando en el aire mientras Dante apagaba el motor. Salió primero, rodeando el vehículo con esa gracia depredadora natural, y abrió mi puerta, extendiendo la mano para ayudarme a salir. Acepté la ayuda porque los tacones eran demasiado altos para rechazar la caballerosidad. Sintiendo el calor de su palma contra la mía mientras me guiaba fuera del coche y caminábamos juntos hasta la entrada del edificio. Me detuve frente a la entrada, buscando mis llaves en el pequeño bolso con dedos que temblaban ligeramente. Demasiado consciente de su presencia detrás de mí, demasiado consciente de cómo toda la noche había sido confusa e intensa y absolutamente aterradora. Gracias por el trabajo, finalmente logré decir, y las palabras salieron torpes y extrañas porque llamarlo trabajo parecía incorrecto en todos los sentidos posibles. Madison. Su voz salió baja, cargada de algo que hizo que mi corazón se contrajera. Seguí buscando mis llaves, evitando mirarlo porque sabía que si miraba sus ojos oscuros, todas mis defensas se desmoronarían por completo. Puedes enviar el dinero mañana a mi cuenta. Te enviaré mis datos bancarios por mensaje. Su mano tomó la mía, los largos dedos envolviendo mi muñeca con una firmeza suave pero inconfundible, obligándome a detenerme y finalmente levantar la vista. Olvida el dinero. Parpadeé, confundida y desorientada. Pero acordamos 10,000. Lo prometiste. Ya no quiero pagar por pasar tiempo contigo. Dante me acercó ligeramente, eliminando la distancia segura que intentaba mantener. Sus ojos buscando los míos con una intensidad que me robó todo el aire de los pulmones. Solo quiero tiempo real, de verdad, sin transacciones financieras de por medio. Sentí mis defensas levantarse automáticamente, el miedo instalándose en mi pecho con una fuerza familiar y devastadora. Dante, no. ¿Por qué no? La pregunta salió genuina, casi vulnerable de una manera que no encajaba con el hombre poderoso que conocía. Dame una razón real, porque no puedo. Las palabras explotaron de mí con una fuerza desesperada. Todos los miedos e inseguridades derramándose de una vez. Eres peligroso, poderoso, completamente inalcanzable. Y yo solo soy yo, simple, ordinaria, normal, olvidable. No tenemos ningún sentido juntos. Algo cambió en su expresión. Se volvió más suave pero también más decidido. Tenemos todo el sentido del mundo. Eres la única persona que realmente me desafía, que no se impresiona con mi dinero o mi poder. La única que me hace sentir real, humano, no solo una posición o un nombre importante. Negué con la cabeza, retrocediendo y golpeando mi espalda contra la puerta del edificio. Y después de que la novedad se acabe, y después de que te canses de ser desafiado, ¿qué pasa entonces? Mi voz se quebró ligeramente. Los hombres siempre se cansan al final. Siempre. Dante dio un paso hacia mí, cerrando la distancia que había creado, los ojos ardiendo en los míos con una intensidad feroz. Yo soy yo. No respondo por los chicos de ahí fuera. No me voy a cansar de ti, Madison. He estado intentando llamar tu atención durante 6 meses enteros. 6 meses completos siendo rechazado e ignorado, y aún así siempre volviendo. Hizo una pausa significativa. ¿Me cansé en algún momento durante esos 6 meses? La respuesta salió en un susurro reacio. No.
Entonces deja de tener miedo y solo inténtalo. Su voz bajó a ese tono más grave e íntimo. Inténtalo conmigo. Déjalo pasar. Las lágrimas amenazaron mis ojos porque era todo lo que quería y todo lo que me asustaba al mismo tiempo. Necesito pensar en esto. Necesito tiempo para procesar todo. Dante tomó mi mano delicadamente, levantándola a sus labios y besando mis dedos con una ternura que hizo que una lágrima finalmente se escapara y se deslizara por mi mejilla. Piensa, procesa todo lo que necesites. Su voz se volvió ligeramente más dura, más posesiva. Pero piensa rápido porque mi paciencia tiene límites y no voy a esperar para siempre. Se alejó antes de que pudiera responder, caminando de regreso al coche con pasos medidos. Y me quedé allí, congelada en la entrada del edificio, observando cómo se subía al vehículo y se alejaba en la noche de Nueva York. Entré al apartamento en un estado de completo shock, cerrando la puerta y deslizándome con la espalda contra la madera hasta sentarme en el suelo frío. El vestido rojo extendido a mi alrededor, completamente confundida sobre todo lo que había sucedido y absolutamente aterrorizada por lo que sentía. Las semanas siguientes fueron una lección de persistencia que no había pedido aprender. Dante no se rindió, ni por un solo segundo. De hecho, aumentó sus esfuerzos de una manera que hacía imposible ignorarlo por completo, rodeándome con una atención constante que era simultáneamente irritante e increíblemente conmovedora. Las flores comenzaron a llegar a mi oficina todos los días sin excepción. No arreglos genéricos de floristería, sino ramos cuidadosamente seleccionados de flores que ni siquiera sabía que me gustaban hasta que las vi allí. Colores vibrantes que alegraban mi espacio de trabajo. Un perfume suave que me recordaba a él cada vez que respiraba. Intenté devolver las primeras, pero el repartidor solo sonrió y dijo que tenía órdenes estrictas de dejarlas independientemente de mis protestas. El café comenzó a aparecer en mi escritorio todas las mañanas, siempre exactamente como me gustaba. Negro y sin azúcar, todavía caliente y perfectamente preparado. Inicialmente, pensé que era una coincidencia, que alguien del equipo estaba siendo amable, hasta que me di cuenta de que siempre había una pequeña nota junto a la taza. Pensando en ti, decía una. Ese vestido rojo me persigue, decía otra. Buenos días, Madison. Mote escrito con una letra masculina y firme que estaba empezando a reconocer. Dante también comenzó a aparecer en momentos completamente inesperados. En el pasillo cuando iba a una reunión, en la cocina cuando iba por agua, en el aparcamiento cuando me iba. Nunca invadiendo mi espacio personal, nunca presionando ni exigiendo. Solo allí, presente, constante, imposible de ignorar por completo. Para allá, protesté una tarde cuando encontré otro ramo absurdamente hermoso de peonías rosas en mi escritorio. Dante solo sonrió de esa manera pequeña y obstinada suya. ¿Parar qué? Todo esto, las flores, las notas, aparecer por todas partes. Gesticulé ampliamente para enfatizar el punto. Estás siendo completamente ridículo. Estoy siendo persistente, corrigió con calma, apoyándose en el marco de la puerta de mi oficina con una estudiada naturalidad. Hay una diferencia. No voy a ceder. Pues declaré con una convicción que no sentía por completo. Dante solo sonrió más. Esa sonrisa lenta y peligrosa que siempre hacía que mi estómago diera ese molesto salto. Ya veremos. Pero la humillante verdad que no quería admitir a nadie, especialmente a mí misma, era que estaba cediendo gradualmente. Me sorprendía sonriendo cuando leía las notas, guardando cuidadosamente cada una en un cajón de mi oficina, en lugar de tirarlas como debería. Las flores nunca se descartaban. Las conservaba hasta que se marchitaban por completo, cambiando el agua y cortando los tallos para que duraran más. Y peor aún, me sorprendía buscándolo cuando llegaba al club, sintiendo una extraña decepción cuando no lo veía de inmediato. «Amiga, ¿te gusta?», declaró Sara con absoluta convicción una noche que salimos a cenar, señalándome acusadoramente con su tenedor. No, protesté automáticamente, pero incluso para mis propios oídos, la negación sonaba débil y poco convincente. Sara puso los ojos en blanco tan dramáticamente
que fue casi cómico. Guardas las notas. Vi el cajón. Debe haber como 50 notas ahí dentro. Sentí mi cara calentarse por la verdadera acusación. Eso no prueba absolutamente nada. Lo prueba todo. Se rió, disfrutando claramente de mi evidente incomodidad. Estás completamente enamorada de él y demasiado asustada para admitirlo. Mientras tanto, en la oficina de Dante, Marino observaba a su jefe con una diversión mal disimulada, mientras Dante seleccionaba personalmente las flores que se entregarían al día siguiente. Jefe, está cediendo. Dante levantó la vista del catálogo de la floristería, algo esperanzador brillando en sus ojos oscuros. ¿Cómo lo sabes? Ayer, sonrió cuando entraste en su habitación. Marino se reclinó en su silla, disfrutando claramente de la situación. Duró como medio segundo como máximo, pero definitivamente sonrió. Una pequeña sonrisa satisfecha curvó los labios de Dante. Eso es progreso. El punto de inflexión ocurrió un viernes por la noche muy concurrido en el club. El lugar estaba lleno de clientes, la música pulsando, las bebidas fluyendo, la atmósfera eléctrica de fin de semana en Manhattan. Estaba revisando algunas cosas con el camarero cuando sentí unas manos agarrar mi cintura por detrás, demasiado agresivas para ser amistosas. El fuerte olor a whisky invadió mis sentidos. «Ven aquí, bombón». La voz arrastrada de un cliente borracho sonó demasiado cerca de mi oído. «Suéltame ahora». Intenté liberarme, girando y empujando contra su pecho, pero sus dedos solo se apretaron más, dejando marcas en mi piel a través de la fina tela de mi blusa. Fue entonces cuando Dante apareció de la nada, moviéndose tan rápido que apenas vi el borrón antes de que su puño conectara con la cara del cliente con una fuerza brutal. El hombre cayó al suelo de inmediato, noqueado de un solo golpe. Y entonces Dante estaba frente a mí, las manos sosteniendo mi rostro con extremo cuidado, los ojos recorriendo todo mi cuerpo, buscando heridas. «¿Estás bien? ¿Te hizo daño?» Su voz salió casi desesperada, la preocupación cruda reemplazando por completo la furia que había visto segundos antes. Estaba temblando incontrolablemente, la adrenalina todavía corriendo por mi sistema. «No, estoy...». No terminé la frase porque Dante me atrajo en un abrazo tan fuerte que casi me aplastó el aire de los pulmones. Una mano en la nuca, la otra alrededor de mi cintura, sosteniéndome como si fuera a desaparecer si me soltaba. «Nadie te toca. Nadie. Nunca». Y fue en ese momento, con mi corazón latiendo fuera de control y mi cuerpo temblando en sus fuertes brazos, que todas mis defensas finalmente se desmoronaron por completo. «Dante», mi voz salió rota, vulnerable, completamente perdida. Se apartó lo suficiente para mirar mi rostro, las manos todavía sosteniéndome como si fuera preciosa y frágil. «Basta. Basta de huir de mí. Basta de resistirte a lo que está pasando entre nosotros». Sus ojos buscaron los míos con una intensidad que me robó el aliento. «Lo sientes. Sé que tú también lo sientes». Las lágrimas finalmente se desbordaron, deslizándose por mis mejillas. «Lo siento, pero tengo tanto miedo, Dante». «¿De mí?» Algo dolorido pasó por su expresión. «De que me hagas daño al final. De ser solo temporal, una más que pasó por tu vida». La verdad salió en un susurro roto. Dante tomó mi rostro entre sus manos, con una ternura que contrastaba completamente con la violencia que había mostrado segundos antes. «Nunca eres temporal, eres para siempre. Todo, completo, si me dejas». «¿Y si sale mal?» La pregunta salió en una voz pequeña, asustada, vulnerable. Sus ojos sostuvieron los míos con absoluta certeza. «¿Y si sale completamente bien?» El silencio se extendió entre nosotros, cargado de 6 meses de tensión y resistencia y miedo. Y entonces oí mi propia voz diciendo palabras que no sabía que estaba lista para decir. «Bésame». Dante se congeló por completo. «¿Qué? Si tanto lo quieres, si realmente sientes todo esto...». Tragué saliva, reuniendo valor. «Bésame ahora, aquí». No esperó ni un segundo más. Sus labios se encontraron con los míos, con una hambre desesperada. 6 meses de espera y frustración,
y deseo vertidos en ese único beso. Was intenso y devastador y absolutamente perfecto. Mis brazos subieron alrededor de su cuello automáticamente, los dedos hundiéndose en su pelo oscuro, y él me acercó aún más hasta que no hubo espacio entre nuestros cuerpos. Cuando finalmente nos separamos, ambos sin aliento y temblando, mi voz salió en un susurro tembloroso. Eso fue inevitable, completó Dante, su frente apoyada en la mía. Esto siempre fue inevitable desde el primer momento. Todavía tengo miedo, admití honestamente, porque el miedo no había desaparecido mágicamente. Solo había sido superado por algo más fuerte. Dante besó mi frente con una ternura que hizo que cayeran más lágrimas. Ten miedo conmigo. Ten miedo, pero no me dejes, por favor. Vale. La palabra salió pequeña pero firme, una rendición y una promesa al mismo tiempo. Vale. Se apartó para mirar mi rostro, esperanza e incredulidad mezcladas en su expresión. Intentémoslo, tú y yo, pero si me haces daño, empecé a advertir, me mataré yo primero. Dante interrumpió con absoluta convicción. No pude evitar reír entre lágrimas. Dramático. Sus labios se curvaron en esa pequeña sonrisa genuina que estaba aprendiendo a amar. Por ti, siempre. Capítulo 7. Juntos. Y nunca dejé de amarte. Desafíos. Las primeras semanas después de ese beso fueron como vivir en un sueño del que todavía temía despertar, solo para descubrir que nunca había sido real. Dante era posesivo de maneras que deberían irritarme, pero que en cambio solo me hacían sentir protegida y deseada. Siempre con una mano en mi cintura cuando estábamos juntos, siempre acercándome cuando alguien miraba demasiado tiempo. Pero también era sorprendentemente dulce, recordando pequeñas cosas que mencionaba de pasada. Apareciendo con mi chocolate favorito cuando había tenido un mal día. Enviando mensajes tontos en medio de la jornada laboral solo para hacerme sonreír. Todavía estaba aprendiendo a confiar por completo. Todavía tenía momentos en los que el miedo volvía y me hacía cuestionar si esto era demasiado real para durar. Pero Dante era increíblemente paciente con mis inseguridades, siempre tranquilizándome con palabras y toques, y esa mirada intensa que decía más que 1000 declaraciones. Y la química entre nosotros era absolutamente absurda, eléctrica y constante. Cada toque incendiando mi piel, cada mirada cargada de promesas que hacían que mi corazón se acelerara. Una noche, fui a su apartamento después del trabajo, todavía acostumbrándome a la idea de que tenía permiso para simplemente aparecer sin avisar, que realmente quería mi presencia constante. Abrí la puerta con la llave que me había dado la semana anterior, encontrando sonidos extraños y un olor ligeramente a quemado proveniente de la cocina. Caminé hasta allí y me detuve en la entrada, observando con creciente diversión cómo Dante Greco, jefe de la mafia italiana, intentaba desesperadamente salvar algo que humeaba en una sartén en la estufa. Quemaste el agua. No pude contener la risa que explotó de mí al procesar la escena completamente ridícula. Dante se giró con una espátula en la mano, una expresión entre frustración y vergüenza en su hermoso rostro. Soy un jefe de la mafia, no un chef. Claramente. Seguí riendo, acercándome y tomando suavemente la espátula de su mano antes de que causara más desastres. Déjame cocinar antes de que incendies todo el apartamento. Comencé a evaluar los daños, tirando lo que estaba irremediablemente quemado y revisando lo que aún se podía salvar. Cuando sentí los brazos de Dante deslizarse alrededor de mi cintura por detrás, atrayéndome contra su ancho pecho. Prefiero verte cocinar, murmuró en mi oído, su aliento cálido haciendo que escalofríos recorrieran mi espalda. Sonreí, relajándome contra su cuerpo y aceptando finalmente que esta era mi nueva realidad. ¿O que tenía permiso para ser así de feliz? Entonces mira en silencio y no estorbes. Unos días después, entré en la oficina de Dante en el club, llevando informes que necesitaban su aprobación, golpeando ligeramente la puerta antes de empujarla para abrirla. Estaba sentado detrás del gran escritorio, concentrado en algunos documentos. Pero sus ojos oscuros se levantaron de inmediato al oírme entrar, y algo cambió en su expresión. Se volvió más oscura, más intensa,
más hambrienta. Ahora cierra la puerta con llave. Su voz salió en una orden baja que hizo que el calor se extendiera por mi cuerpo al instante. Parpadeé, confundida y curiosa. ¿Por qué? Dante se reclinó en su silla, observándome con esa mirada depredadora que siempre hacía que mi estómago saltara. Porque te necesito ahora. Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener algo de racionalidad. Dante, es mediodía. Tenemos trabajo. Se puso de pie en un movimiento fluido, rodeando el escritorio con pasos medidos. Y antes de que pudiera procesar por completo su intención, estaba siendo atraída a su regazo en la gran silla, sus manos firmes en mi cintura. No me importa ni un poco, murmuró contra mis labios antes de besarme, con un hambre que hizo que todo pensamiento racional abandonara por completo mi mente. Los informes cayeron olvidados al suelo, pero la felicidad estaba aprendiendo por las malas. Nunca duraba sin complicaciones cuando te involucrabas con hombres como Dante Greco. La bomba explotó un jueves por la tarde cuando Marino entró en mi oficina con una expresión seria que inmediatamente me puso en alerta. Víctor Kozlov se enteró, dijo sin rodeos, y se me cayó el estómago porque sabía exactamente lo que eso significaba. La reunión que ocurrió en la oficina de Dante, una hora después, confirmó mis peores temores. Víctor había descubierto que la cena había sido una completa farsa, que yo no era la novia de Dante en ese momento, que todo había sido una elaborada mentira para que los rusos firmaran el contrato. Y Víctor Kosofor era un hombre que se tomara a la ligera ser engañado. Pero la parte que realmente me destruyó fue descubrir el alcance de la mentira de Dante. ¿Mentiste? La furia explotó de mí cuando Marino explicó todo, cuando reveló que Víctor nunca había requerido que Dante tuviera novia, que toda esa historia había sido una completa invención solo para manipularme y pasar tiempo con él. Nunca hubo necesidad de fingir ser novia. Dante se volvió hacia mí y había culpa y desesperación mezcladas en su expresión. Necesitaba una excusa para pasar tiempo contigo. Me rechazabas constantemente. Nunca me dabas una oportunidad. Me usaste. Las lágrimas quemaron mis ojos. La traición cortando más profundo que cualquier cosa que hubiera sentido. Me manipulaste, mentiste, creaste toda esta situación falsa. No. Dio un paso hacia mí, pero retrocedí de inmediato. Te deseaba. Hay una gran diferencia entre usar y desear desesperadamente. Negué con la cabeza, las lágrimas finalmente desbordándose y deslizándose por mis mejillas. Rompiste mi confianza. Salí de la oficina antes de que pudiera responder, antes de que sus palabras pudieran convencerme de que esto era menos grave de lo que realmente era. Ignoré cuando me llamó. Ignoré los pasos que me seguían. Solo corrí a mi coche y conduje a casa en un estado de completo shock. El teléfono sonó 17 veces esa noche. 17 llamadas de Dante que dejé ir directamente al buzón de voz. Cada timbre haciendo que mi corazón se contrajera dolorosamente. Pero mi determinación se mantuvo firme. Los mensajes comenzaron a llegar también. Docenas de ellos, que iban desde disculpas desesperadas hasta súplicas para que respondiera, para que le dejara explicar adecuadamente. Alrededor de las 11 de la noche, oí golpes insistentes en mi puerta, seguidos por la voz ahogada de Dante desde el otro lado. Madison, por favor, abre la puerta. Déjame explicar. Estaba sentada en el suelo de mi habitación, abrazando mis rodillas contra mi pecho, las lágrimas mojando constantemente mi rostro. Lo sabía, le susurré a la habitación vacía, el dolor de la traición consumiéndolo todo. Sabía que al final me haría daño. Los golpes continuaron durante otros 20 minutos antes de detenerse finalmente, y el silencio que siguió fue de alguna manera aún peor. En su oficina, Dante le estaba destrozado de maneras que Marino nunca había visto antes. El hombre normalmente controlado y despiadado se estaba desmoronando por completo. Las manos enterradas en su pelo, la respiración irregular, los ojos rojos de una manera que sugería lágrimas que se negaba a derramar frente a testigos. Jefe, Víctor viene a Nueva York, dijo Marino con cuidado, sabiendo que necesitaba mantener el enfoque en asuntos prácticos. Amenaza con una guerra abierta si no compensas el deshonor. Necesitas concentrarte en...
¡Al diablo con Victor! Dante explotó con una furia que hizo que Marino retrocediera. La perdí. Perdí lo único que realmente importa y quieres que me concentre en los negocios. Marino observó a su jefe durante un largo momento, viendo la desesperación genuina en su expresión, y algo se suavizó. Realmente la amas más que a nada. La voz de Dante salió rota, honesta, completamente vulnerable. Más que este imperio, más que el dinero, más que el poder. Y lo arruiné todo con una mentira idiota. La situación pasó de mala a catastrófica a la mañana siguiente, cuando Victor decidió que la mejor manera de llegar a Dante era a través de mí. Estaba saliendo de mi edificio para ir al trabajo cuando hombres desconocidos me rodearon. Una mano cubrió mi boca antes de que pudiera gritar, y todo se volvió negro cuando algo fue presionado contra mi nariz. Cuando Dante recibió la llamada de Victor diciendo que me había secuestrado, pues algo dentro de él simplemente se rompió por completo. Marino nunca había visto ese nivel de furia fría y calculada, esa determinación asesina que transformó a Dante en algo absolutamente aterrador. Moviliza a todos, ordenó Dante, con una voz que prometía una violencia brutal. Todos los hombres, todos los recursos, todo lo que tenemos. Quemaré toda esta ciudad hasta encontrarla. El rescate ocurrió en menos de 6 horas. Dante liderando personalmente la invasión del almacén donde Victor me retenía. Desperté atada a una silla, la cabeza palpitando, cuando oí sonidos de lucha y disparos desde fuera. Y entonces la puerta explotó, y Dante estaba allí. La ropa manchada de sangre que probablemente no era suya. Los ojos salvajes buscando hasta que me encontraron. La tocaste. El rugido de Dante resonó en el espacio vacío mientras avanzaba sobre Victor con una clara intención homicida. Victor sonrió sin humor. «Es agarrando un arma. Me mentiste, y mentiré 1000 veces si es para protegerla». Dante se lanzó sobre el ruso antes de que pudiera disparar, y la lucha que siguió fue brutal y rápida, terminando con Victor noqueado en el suelo y Dante corriendo hacia mí. Desperté en el hospital rodeada de un blanco estéril. La cabeza todavía me dolía, pero no tan intensamente. Y lo primero que vi fue a Dante durmiendo incómodamente en una silla junto a la cama, su mano sosteniendo la mía incluso inconsciente, su rostro marcado por la preocupación incluso en el sueño. «Te quedaste». Mi voz salió, sorprendida y conmovida al mismo tiempo. Sus ojos se abrieron de inmediato, y el alivio que inundó su expresión fue tan intenso que nuevas lágrimas amenazaron mis ojos. «Siempre me quedo. Siempre me quedaré, Madison. Siempre». Recordé la traición, la mentira que había causado todo esto. «Mentiste sobre la cena». «Mentí sobre la cena», admitió sin dudar, moviéndose para sentarse en el borde de la cama, su mano libre tocando mi rostro con extrema ternura. «Sí, completamente. Pero mentir sobre mis sentimientos. Nunca. Ni una sola vez». Sus ojos sostuvieron los míos con una intensidad que me robó el aliento. «Te amo, Madison. De verdad, profundo, para siempre». Eso nunca fue una mentira. Las lágrimas finalmente se desbordaron, deslizándose por mis mejillas. «Yo también te amo, idiota posesivo». Dante se rió y también había lágrimas en sus ojos, deslizándose por su rostro mientras sonreía. «Pues tu idiota posesivo para siempre». Me besó con una ternura que contrastaba con la intensidad habitual. Y me permití creer finalmente que esto era real, que éramos reales, que su amor era genuino a pesar de todos los errores. Capítulo 8. Juntos. Cásate conmigo. Para siempre. 6 meses después, la vida se había transformado en algo que nunca imaginé posible. Algo tan bueno que a veces todavía me despertaba con miedo de que fuera un sueño a punto de terminar. Pero entonces sentía el brazo de Dante alrededor de mi cintura, oía su respiración contra mi cuello, y la realidad se asentaba con una fuerza reconfortante. Todavía era la gerente de Velvet Rose porque Dante había insistido en que mi trabajo era demasiado importante para abandonarlo. Pero ahora también era oficialmente la novia del dueño. Una posición que venía con miradas curiosas del personal. Pero también con un respeto genuino, porque todos sabían que me había ganado ese lugar por mi propio mérito. Dante continuaba siendo posesivo de maneras que hacían que cualquiera que mirara
se diera cuenta de inmediato de que era suya. Siempre con alguna parte de su cuerpo tocando la mía cuando estábamos juntos, siempre acercándome cuando alguien se acercaba demasiado. Pero también había aprendido a ser respetuoso con mis límites, nunca sofocándome ni controlándome. Y yo me había vuelto segura en ese amor de maneras que nunca pensé que sería capaz. Profundamente amada, completamente feliz de maneras que antes parecían imposibles. Éramos inseparables de una manera que hacía que Marino pusiera los ojos en blanco constantemente. Pero incluso él tenía que admitir que funcionábamos perfectamente juntos, equilibrándonos de maneras inesperadas. La tarde del sábado había comenzado tranquilamente con Dante, insistiendo en que necesitábamos ir de compras porque necesitaba ropa nueva. Una excusa transparente para mimarme que había aprendido a aceptar sin mucha resistencia. Estábamos en una de las boutiques de lujo que frecuentaba. Yo probándome algunas piezas mientras Dante esperaba fuera del probador, con una paciencia que se estaba agotando gradualmente. ¿Cuánto tiempo necesitas? Su voz sonó desde el otro lado de la cortina después de aproximadamente 10 minutos, cargada de una impaciencia mal disimulada. Paciencia, respondí, mientras ajustaba un vestido azul en el espejo, analizando críticamente el ajuste. No tengo paciencia. Han pasado 10 minutos completos. Puse los ojos en blanco, incluso sabiendo que no podía ver. Han pasado 5 minutos, como máximo. Oí a Marino afuera, claramente tratando de no reír. Jefe, estás siendo increíblemente dramático. Oh, y si me está tomando una foto de nuevo, respondió Dante. Y pude oír una ansiedad genuina mezclada con esos celos posesivos que se habían convertido en su marca registrada. ¿Todavía estás celoso por eso? Marino sonaba genuinamente incrédulo. Eso fue hace 6 meses, y era una foto para su mejor amiga. Siempre estaré celoso, declaró Dante sin ninguna vergüenza. Terminé de prepararme y salí del probador con un vestido casual pero elegante. Sonriendo cuando vi la expresión de Dante iluminarse de inmediato al verme. ¿Te gusta? Sus ojos recorrieron completamente mi cuerpo antes de entrecerrarse ligeramente con sospecha. ¿Estás tomando una foto de esto? No pude contener la risa que explotó de mí ante la ridícula pregunta. No, todavía no, al menos. Madison comenzó con un tono de advertencia. Relájate por completo. Seguí riendo, acercándome a él y tocando su pecho afectuosamente. Solo le envío a Sara cuando tomo una foto, o como siempre hago. Dante me acercó, las manos posándose posesivamente en mi cintura. Esta vez, yo tomo la foto de los dos juntos. Antes de que pudiera responder, ya estaba agarrando su propio teléfono, atrayéndome contra su cuerpo y levantando el dispositivo para capturar un selfie de los dos. Sonreí genuinamente en la foto, relajada y feliz de maneras que las cámaras capturaban fácilmente ahora. Y cuando miré la imagen en su pantalla, mi corazón se contrajo de puro afecto. Nos veíamos tan felices, tan perfectamente compenetrados, tan obviamente enamorados. Perfecta, murmuró Dante, besando mi pelo con ternura. La semana siguiente pasó en una cómoda rutina de trabajo y momentos robados juntos. Cenas tranquilas en su apartamento, que se había convertido en nuestro sin una discusión formal. Noches viendo películas entrelazados en el sofá. Mañanas despertando en los brazos del otro. Era doméstico y maravilloso y todo lo que nunca supe que quería. Hasta que un jueves por la noche, Dante me pidió que fuera a Velvet Rose, aunque era mi día libre, diciendo solo que me necesitaba allí a las 8 de la noche. Llegué a la hora acordada con un vestido simple pero bonito, esperando quizás alguna reunión importante o un evento de última hora que necesitara mi supervisión. Lo que no esperaba era encontrar el club completamente vacío. Dante, llamé, entrando en el espacio oscuro. Solo unas pocas luces estratégicas iluminaban el ambiente y creaban una atmósfera íntima y casi romántica. ¿Por qué cerraste todo el club? Apareció desde las sombras cerca de la barra, devastadoramente guapo con un traje oscuro. Esa pequeña sonrisa nerviosa que rara vez veía curvando sus labios. Porque necesito completa privacidad para lo que voy a hacer. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Alguna parte de mí reconociendo lo que estaba a punto de suceder antes de que mi cerebro lo procesara por completo. ¿Privacidad para qué?
Dante caminó hacia mí con pasos medidos, cada movimiento cargado de intención, y cuando se detuvo frente a mí, simplemente se arrodilló en el suelo de mármol del club. Una mano yendo al bolsillo interior de su traje y sacando una pequeña caja de terciopelo. Mi respiración se detuvo por completo. Madison Duca comenzó, y había una emoción cruda en su voz que hizo que las lágrimas quemaran mis ojos de inmediato. Me ignoraste durante 6 largos meses cuando nos conocimos. Me rechazaste repetidamente. Me volviste completamente loco con tu indiferencia. Abrió la caja, revelando un anillo absolutamente impresionante que brillaba bajo las luces suaves. Y amé cada segundo de ello porque me desafiaste, me completaste, me hiciste querer ser mejor en todos los sentidos. Cásate conmigo. Déjame ser tu idiota posesivo para siempre. Las lágrimas ya se deslizaban libremente por mis mejillas, sollozos de pura felicidad escapando mientras procesaba el momento. Pero una parte traviesa de mí no pudo resistirse a recordarle todo lo que había pasado. Invadiste mi probador, logré decir entre lágrimas y risas simultáneas. Una pequeña sonrisa culpable tocó sus labios. Invadí por completo. Te pusiste celoso de una foto que le estaba enviando a Sara. Me puse absurda e irracionalmente celoso, pues te admitió sin dudar. Mentiste sobre la cena con Vector. Mentí descaradamente para tener una excusa para pasar tiempo contigo. Estuvo de acuerdo Dante. Y había humor mezclado con arrepentimiento en sus ojos oscuros. Di un paso hacia él, tocando su rostro con manos temblorosas. Y aún así, a pesar de todo eso, te amo más que a nada en este mundo. La esperanza que iluminó su expresión fue absolutamente hermosa. Entonces, cásate conmigo. Sí. La palabra salió entre sollozos felices. Sí, sí, 1000 veces. Lo hizo. Dante se puso de pie en un movimiento fluido, sacando el anillo de la caja y deslizándolo en mi dedo con manos que temblaban ligeramente. Y luego me atrajo en un beso tan lleno de amor y promesa y felicidad que sentí que explotaría con todo ello. Cuando finalmente nos separamos, ambos riendo y llorando al mismo tiempo. Sonidos de aplausos resonaron en el club. Me giré sorprendida y encontré a Marino, Sara y miembros de nuestro equipo saliendo de detrás de la barra y las cortinas, todos sonriendo y aplaudiendo con entusiasmo. Sara también tenía lágrimas en los ojos, y Marino estaba grabando todo en su teléfono con una enorme sonrisa. ¿Estuvieron todos escondidos todo este tiempo?, pregunté incrédula, pero riendo entre lágrimas. No nos íbamos a perder esto por nada, respondió Sara, viniendo a abrazarme con fuerza mientras admiraba el anillo. Por fin ustedes dos tardaron tanto. Un año después, el apartamento que ahora compartíamos oficialmente estaba bañado por la luz dorada del atardecer, y yo estaba en la habitación preparándome para una cena que habíamos planeado con amigos. Acababa de ponerme un vestido nuevo que había comprado durante la semana, verde esmeralda, que Dante definitivamente aprobaría, y me giré hacia el espejo de cuerpo entero para comprobar cómo quedaba. Tomé mi teléfono casi por instinto, ajustando el ángulo para capturar la imagen perfecta, y estaba a punto de enviársela a Sara cuando oí la voz de Dante desde la puerta de la habitación, cargada de esa familiar mezcla de diversión y posesividad que siempre me hacía reír. ¿A quién le estás enviando esa foto? Me giré con la sonrisa más grande en mi rostro, poniendo los ojos en blanco dramáticamente. ¿En serio? ¿Otra vez? Dante entró en la habitación con esa sonrisa traviesa que todavía hacía que mi corazón se acelerara incluso después de todo este tiempo juntos. Siempre. Eres completamente mía. Es para Sara, protesté, riendo porque esto se había convertido en una broma recurrente entre nosotros, como siempre lo es. ¿Cuándo vas a aprender? Me atrajo a sus brazos, su anillo de bodas frío contra mi piel, cuando sus manos se posaron en mi cintura. Sé exactamente a quién se las envías, pero me gusta recordártelo de todos modos. Me giré en sus brazos entrelazando mis dedos detrás de su nuca, los anillos de boda brillando bajo la luz. ¿Recordarme qué exactamente? Sus ojos oscuros sostuvieron los míos con una intensidad que todavía me robaba el aliento después de todo este tiempo. Que eres mía, solo mía, para siempre. Sonreí,
poniéndome de puntillas para besarlo suavemente, para siempre. Y cuando me devolvió el beso con toda la intensidad y el amor y la promesa que habían caracterizado nuestra relación desde el principio, supe con absoluta certeza que había encontrado mí para siempre en ese hombre imposible, el posesivo y perfectamente imperfecto que había invadido mi probador y mi corazón con igual determinación. Nuestra historia había comenzado con una mentira sobre una cena falsa. Había sobrevivido a traiciones y secuestros y miedos profundos, y se había transformado en algo real y verdadero, y absolutamente inquebrantable. Siempre había sido la respuesta correcta desde el primer momento.